En el último día de nuestro último año de secundaria, el presidente de nuestra clase envió un mensaje al chat grupal antes de que la mayoría de nosotros siquiera hubiera salido del estacionamiento. ¿A dónde deberíamos ir para nuestro viaje de graduación? Las respuestas llegaron rápido. Una casa en la playa, Cancún, Nueva York, Europa. A lo grande o nada, no tenía intención de unirme a la conversación. Sabía lo que pasaría si lo hacía. Había pasado 4 años siendo conocida como la chica cuyos padres tenían una agencia de viajes. Eso significaba que la gente esperaba asesoría gratuita, planificación gratuita y un descuento lo suficientemente grande y nada rentable. Entonces, Noah Miller, el presidente de nuestra clase, me escribió por privado. Emma, tus padres hacen tours internacionales, ¿verdad? ¿Podrías preguntar sobre Europa? Si somos suficientes, tal vez podamos conseguir una tarifa de grupo. Mis padres eran dueños de Pacific Bridge Travel en Portland, Oregon. No era un pequeño local que vendiera viajes misteriosos en autobús. Mi papá ha trabajado durante años como director de tours antes de abrir la agencia. Mi mamá se encargaba de los contratos, los seguros, los hoteles asociados, los planes de emergencia y todo el papeleo en el que los viajeros nunca piensan hasta que algo sale mal. Crecí en esa oficina. Otros chicos pasaban los veranos en campamentos. Yo pasaba los míos imprimiendo etiquetas de equipaje, revisando copias de pasaportes, ordenando formularios de seguros de viaje y escuchando a mi madre decir, si no está en el contrato, no existe. Así que cuando mis compañeros hablaban de Europa como si fuera una escapada barata de fin de semana, yo sabía que no era así. Los vuelos cuestan dinero, los hoteles cuestan dinero, los choeres, los guías, los seguros, las entradas a los museos, las propinas, las comidas, los impuestos y el soporte de emergencia cuestan dinero. Nada en el extranjero era gratis. Esa noche mis padres me ayudaron a cotizar un tour de graduación para estudiantes. 10 días y 9 noches. Alemania, Austria, República Checa y Suiza. Vuelos de ida y vuelta de Seattle a Frankfurt en una aerolínea importante. Hoteles de 4 estrellas. 2 estudiantes por habitación, autobús privado, director de tour con licencia, seguro de viaje, desayuno todas las mañanas, principales atracciones incluidas, sin compras obligatorias, sin cargos ocultos. El precio era de $4.50 por persona. Mi mamá golpeó su bolígrafo contra la cotización. Apenas estamos ganando algo. Mi papá sonrió. Son los compañeros de clase de Emma. Piénsalo como un acto de buena voluntad. A la mañana siguiente, cuando regresamos a la escuela para recoger el papeleo de graduación, llevé 40 itinerarios impresos. Al principio a todos les encantó. ¿Praga, en serio? ¿Vamos a los Alpes? Hoteles de 4 estrellas. Eso en realidad está bastante bien. La gente se pasaba las hojas. Algunos ya estaban preguntando cuándo se debían pagar los anticipos. Entonces, Savannah Brooks se rió desde su asiento junto a la ventana. Savannah era el tipo de chica que la gente miraba incluso cuando no hacía nada. Cabello rubio largo, maquillaje perfecto, ropa cara y suficientes seguidores en TikTok como para hacer que la mitad de la clase copiara sus atuendos. Levantó su teléfono. $4.50, dijo. Emma, ¿realmente sabes cómo hacer negocios? El salón se quedó en silencio. La miré. Savannah giró su pantalla hacia todos. Era una captura de pantalla de una venta de viajes en una transmisión en vivo. Europa, 7 países, 13 días. Precio original $3.099. Especial de graduación $1.499. Vuelos, hoteles y atracciones incluidos sin cargos ocultos. Varios compañeros se acercaron corriendo. Espera, $1.499. Eso es más de 3.000 bolit más barato. ¿Cómo es que el de Emma es tan caro? Savannah se encogió de hombros como si solo intentara ser justa. Solo estoy pensando en todos. Acabamos de graduarnos. No todos los padres pueden gastar casi $5.000 en un viaje. Luego me miró con una sonrisa suave. Emma, entiendo que tu familia tiene un negocio, pero somos compañeros. No tienes que ganar tanto dinero a costa nuestra. El calor subió a mi rostro. Un pasaje de avión de ida y vuelta a Europa en temporada alta puede costar casi eso por sí solo. Dije, si alguien está vendiendo 13 días en 7 países por $1.499, necesitan preguntar qué es lo que no está incluido. Los ojos de Savannah se abrieron de par en par. Así que, ¿estás diciendo que miento? Estoy diciendo que deberían verificar a la empresa. Se desplazó por un chat de servicio al cliente y volvió a sostener el teléfono. Dijeron que tienen tarifas promocionales para estudiantes, descuentos por volumen y un inventario especial por venta en vivo. Envían grupos a Europa todo el tiempo. Blake Carter se apoyó contra un escritorio y sonró. Blake venía de una familia con dinero. Su familia era dueña de varias propiedades comerciales en el centro de la ciudad, y él actuaba como si eso lo hiciera intocable. Él y Savannah habían estado coqueteando durante meses. Emma, relájate, dijo. No tienes que asustar a todos solo porque Savannah encontró una mejor oferta. Lo miré fijamente. Continuó lo suficientemente alto para que el salón lo escuchara. Además, ¿no fue muy criticada en línea la agencia de tus padres el año pasado? Algo sobre un tipo que llevaba a la gente a comprar bolsos de diseñador falsos. Mi rostro se quedó helado. Él sabía que esa historia era falsa. Un hombre, en uno de nuestros tours a París, había comprado un bolso de diseñador a una conocida. Después de regresar a casa, compró uno falso y así confundirla a ella. Cuando su esposa descubrió el enredo, vino a nuestra oficina alegando que nuestro guía lo había llevado a una tienda de falsificaciones. Mis padres pasaron semanas demostrando que no teníamos nada que ver con eso. Blake lo sabía. En ese momento me había escrito. No dejes que te afecte. La gente miente. Ahora me había lanzado el rumor a la cara frente a todos. El ambiente cambió. Los compañeros que habían estado emocionados un minuto antes dejaron en silencio mi itinerario sobre los escritorios. Casi $5.000 es mucho. Mis padres nunca estarían de acuerdo.
Si Europa puede costar 1.499, ¿por qué pagar más? Recogí los papeles sobrantes de los escritorios. No estoy obligando a nadie, dije. Solo les estoy dando una opción real. Pero si un viaje tiene un precio muy por debajo de su costo, siempre hay una razón. Por favor, pidan a sus padres que revisen el contrato, la empresa, la licencia, el método de pago, los vuelos, los hoteles y el seguro. Savannah sonrió. No te preocupes, yo me encargo. Luego añadió. Si conseguimos a 35 personas, nos darán 2 lugares gratis. Sus ojos se desviaron hacia Blake. Él sonrió ampliamente. Vamos con el viaje de Savannah, dijo. El dinero que ahorremos lo podemos usar para hacer compras en Europa. La gente celebró. Dejé de discutir. Algunas trampas son obvias desde afuera, pero cuando las personas desean el cebo con demasiada fuerza, llaman a cualquier advertencia, envidia. Cuando se lo conté a mis padres esa noche, mi mamá soltó una risa fría. 13 días en Europa por 1.499. ¿Esto es una empresa de viajes o una obra de caridad? Mi papá no se rió. ¿Han firmado contratos? No lo creo. Savannah está recolectando fotos de pasaportes y los anticipos a través de Venmo. El rostro de mi mamá cambió. Una cuenta personal. Asentí. Se quedó en silencio por un momento. Adviérteles una vez más, dijo. Después de eso ellos eligen por sí mismos. Así que publiqué en el chat grupal para viajes internacionales. Por favor, confirmen el registro como vendedor de viajes. El nombre legal de la empresa en el contrato, si el pago va a una cuenta comercial. Los números confirmados de los boletos de aerolínea. Los nombres de los hoteles. Los números de póliza del seguro de viaje. Y una lista por escrito de los costos incluidos y excluidos. Savannah respondió casi de inmediato. Emma, ¿puedes dejar de ser tan negativa? Entendemos que estás molesta porque no conseguiste el negocio, pero somos adultos. Podemos tomar nuestras propias decisiones. Blake la siguió. Nadie te debe dinero. Déjalo ir. Algunos otros se unieron. Savannah solo está tratando de ayudar. Esto es un poco vergonzoso, Emma. Miré la pantalla durante 2 segundos. Luego salí del chat grupal. Menos de un minuto después, Blake me envió un mensaje de texto. ¿Por qué te saliste culpable? No respondí. Envió otro mensaje. Savannah dijo que podrían darte un lugar gratis si dejas de hacer drama. Todos somos compañeros. No seas malagradecida. Finalmente le respondí. No, mi teléfono sonó. Contesté. ¿Por qué así? Apuntó Blake. Te están ofreciendo Europa gratis y actúas como si estuvieras ofendida. Me recosté en mi silla. ¿Saben tus padres que estás reservando un viaje a Europa de 1.499 a través de un enlace de transmisión en vivo? Hice una pausa. Eso no es asunto tuyo. No necesitas el descuento. Dije. Estás haciendo esto porque Savannah obtiene un lugar gratis si se inscriben suficientes personas. Y si hay 2 lugares gratis, uno es para ella y el otro para ti. Silencio. Había adivinado correctamente. Luego su voz se volvió enojada. ¿Crees que lo sabes todo? Sé cuánto cuestan las cosas. Cuando estemos tomando fotos en París, no pidas más ayuda. Colgó. Miré mi teléfono. Eso ya no era lo que me preocupaba. Los asientos de avión y las habitaciones de hotel que mis padres habían reservado para nuestra clase tenían que confirmarse en 3 días. Como mi clase rechazó el viaje, nuestra agencia perdería parte del depósito. Mi mamá se estaba preparando para cancelar todo cuando Nora Bennett entró a nuestra oficina. Nora era del salón de último año de al lado. Habíamos trabajado juntas en el podcast de la escuela. Era tranquila, práctica y siempre estaba preparada. Escuché que tu clase no hará el viaje a Europa, dijo. No puede nuestra clase tomarlo. Parpadeé. ¿Te refieres al de Quaron de 850? Sostuvo el itinerario que le había mostrado antes. Mis padres lo leyeron. Dijeron que el precio tiene sentido. El chat de nuestros padres también lo discutió. Todos están de acuerdo en que preferimos pagar por algo seguro. Mi mamá dio un paso adelante. Aún podemos conservar el espacio, dijo. Pero requerimos contratos firmados, consentimiento de los padres, contactos de emergencia y que el pago se haga a través de la cuenta de la agencia. Nora asintió. Por eso exactamente las queremos a ustedes. Al día siguiente, 3 representantes de los padres llegaron con carpetas. Preguntaron sobre seguros, cambios de vuelos, emergencias médicas, ubicaciones de los hoteles, términos de cancelación, pasaportes perdidos y soporte de emergencia. Mi mamá respondió cada pregunta pacientemente. Cuando uno de los padres se disculpó por hacer tantas preguntas, mi mamá negó con la cabeza. Nos gustan las preguntas, dijo. Es el silencio lo que nos asusta. 3 días después, 42 estudiantes de la clase de Nora estaban completamente reservados. Su fecha de salida era la misma que la del viaje de ganga de mi clase. Nuestro grupo volaría de Seattle a Frankfurt. Savannah publicó una captura de pantalla de su boleto en Instagram. El viaje de graduación comienza ahora. Europa. Allá vamos. El vuelo de Savannah salía el mismo día que el nuestro. Lo supe porque Nora me lo mostró. Ella todavía seguía a varios del salón de al lado en Instagram, y el feed estaba lleno de historias en el aeropuerto. Café caro en el gate, maletas coordinadas, gafas de sol dentro del terminal. Blake publicó una foto mirando hacia la pista con la leyenda. Next stop, Europe. 423 respuestas en 11 minutos. Yo estaba en la fila del mostrador de Pacific Bridge Travel, revisando que cada pasajero del grupo de Nora tuviera sus documentos en orden. 42 carpetas, 42 pasaportes, formularios de consentimiento firmados, copias del seguro, tarjetas de emergencia laminadas con el número de la agencia impreso en negritas. Mi mamá las había preparado personalmente. Mi papá estaba en el mostrador de aerolínea hablando con el agente para confirmar los asientos del grupo. No había tiempo para seguir Instagram. El vuelo duró 10 horas. Dormí 4. Las otras 6 las pasé leyendo los protocolos de emergencia del director del tour, un hombre llamado Harald,
que llevaba 12 años haciendo rutas europeas y que tenía la paciencia de alguien que había sobrevivido a demasiados turistas perdidos como para sorprenderse por nada. Me explicó la ruta, los horarios, los hoteles, los puntos de reunión en caso de separación del grupo, los contactos locales en cada ciudad. Era metódico, silencioso y extremadamente aburrido de la mejor manera posible. Aterrizamos en Frankfurt un martes por la mañana. El autobús nos esperaba afuera de la terminal con el letrero de Pacific Bridge ya puesto. Harald contó a los estudiantes 2 veces antes de subir. El hotel era moderno, limpio, a caminata del centro histórico. Las habitaciones estaban confirmadas. Los desayunos incluidos empezaban a las 7. Ningún detalle faltaba. Savannah y su grupo aterrizaron en Roma. Lo supe porque ella publicó un video bailando en el aeropuerto de Fiumicino con la canción de ese verano de fondo. Los comentarios decían: Queen vivo a través de tu feed y llévame contigo. Tenía 100 reproducciones cuando lo vi entre notificaciones antes de apagar el teléfono para dormir. Los primeros 3 días fueron exactamente lo que el itinerario prometía. Colonia, el río Rin, la catedral gótica que tardó 600 años en terminarse, Heidelberg y su castillo en ruinas sobre el valle. Los estudiantes tomaban fotos de todo. Una chica llamada Priya lloraba frente al castillo, y luego se rió de sí misma y siguió llorando. Nora lo capturó en video y todos dijeron que era el mejor momento del viaje. Yo caminaba al final del grupo verificando que nadie se quedara atrás. No era mi trabajo oficial. Harald lo hacía bien, pero era difícil apagarlo. El 4.º día estábamos en Múnich cuando recibí el primer mensaje. No era de alguien de mi clase, era de Jade Torres, una chica que conocía vagamente porque habíamos coincidido en algunos talleres del colegio. Jade estaba en el viaje de Savannah. Oye, Emma, sé que probablemente no quieras hablar de esto, pero ¿puedo preguntarte algo? Lo leí 2 veces. Respondí: sí. Los hoteles siempre tienen que confirmar el número de reserva antes de que llegues. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa del desayuno. Lo volteé. Respondí siempre. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al primer hotel en Roma nos dijeron que no tenían registro de nuestro grupo. Pasamos 4 horas en el lobby. Al final nos pusieron en otro hotel que estaba bien, pero nadie nos explicó qué pasó. Respiré despacio. ¿Tienen contratos con el nombre del hotel original? No tenemos contratos. Solo el recibo de Venmo y una hoja con el itinerario que nos mandaron por correo. Cerré los ojos un segundo. Savannah tiene contacto directo con alguien de la empresa. Tiene un número de WhatsApp. Cada vez que llama le responden horas después. Me quedé mirando la pantalla. Era exactamente lo que había descrito en el chat grupal semanas atrás. Un hotel que no tenía registros, un contacto que respondía tarde, un contrato que no existía. ¿Cómo están el resto de los días?, pregunté. El guía de hoy llegó 45 minutos tarde y esta mañana Blake preguntó cuándo son los vuelos internos y nadie supo decirle. ¿Vuelos internos? Sí. El itinerario dice 7 países en 13 días. Algunos son en avión. Me paré de la mesa. Fui a buscar a mi mamá. Ella estaba revisando facturas del tour en su laptop desde el hotel. Le reenvié la conversación sin decir nada. La leyó. Luego abrió una nueva pestaña y empezó a buscar. Tardó 12 minutos. La empresa que Savannah había contratado existía como nombre comercial en una LLC registrada en Delaware hace 8 meses. Tenía un sitio web con fotos de stock y 3 reseñas en Google, todas publicadas el mismo día. No aparecía en ningún registro de vendedores de viajes licenciados de California ni de Oregon. El número de teléfono en el sitio estaba desconectado. Mi mamá cerró la laptop despacio. ¿Cuánto pagaron? Casi 50,000 en total. Dije 35 personas a 1,499 más algunos que pagaron más para habitaciones individuales. Mi mamá me miró con esa expresión que yo conocía desde los 8 años. La expresión de cuando algo ya había salido mal y lo que quedaba era controlar el daño. ¿Todavía están en Italia? Sí tienen sus pasaportes. Creo que sí. Bien, dijo. Eso es lo más importante. Hizo una pausa. Savannah sabe que te está escribiendo esta chica. No lo creo. ¿Vas a responderle? Lo pensé. Había salido del chat grupal. Me habían llamado negativa, envidiosa, dramática. Plaque me había colgado el teléfono. Savannah había publicado fotos en Instagram desde el aeropuerto como si el mundo fuera suyo. Y aún así, Jade me estaba escribiendo porque algo no estaba bien y no sabía a quién más llamar. Sí, dije, le voy a responder. Mi mamá asintió. Diles que guarden todos los recibos, todas las conversaciones, cada mensaje de WhatsApp y cada correo electrónico con fechas. Que no borren nada. Se levantó y dile a esa chica que si algo se pone peor, llame a la embajada americana en Roma. Yo te paso el número. Volví a mi teléfono. Escribí todo lo que mi mamá me dijo, palabra por palabra. Jade respondió con un gracias, y luego 3 puntos suspensivos que tardaron en aparecer y desaparecer durante un momento. Finalmente llegó su mensaje. ¿Por qué nos estás ayudando? Me quedé mirando la pregunta. Era legítima. Nadie me lo habría reclamado si no respondía. Nadie en mi clase lo habría sabido. Savannah seguía subiendo fotos. Blake seguía dándole like. El mundo seguía girando. Escribí la única respuesta honesta que tenía. Porque sé lo que puede salir mal. Guardé el teléfono. Harald ya estaba reuniendo al grupo afuera para ir al Deutsches Museum. Nora me esperaba en la puerta con 2 cafés en la mano, uno para ella y uno para mí, sin haber preguntado si quería. Lo tomé. Salimos al sol alemán y seguí caminando. Pero en algún lugar al sur, en Italia, el reloj ya estaba corriendo. Los mensajes de Jade llegaban en intervalos irregulares. A veces pasaban horas sin nada y entonces aparecían 3 o 4 de golpe, como si hubiera estado acumulando preguntas antes de atreverse a enviarlas. El guía de hoy no hablaba inglés. Nadie nos avisó. Nos cobraron entrada al museo. El itinerario decía que estaba incluido. Savannah llamó al número de WhatsApp. Le dijeron que era un malentendido. Yo respondía cada vez que podía.
Entre paradas del Tour de Nora, Múnich, Innsbruck, Salzburgo. Harald marcaba los tiempos con precisión de reloj. Desayuno a las 7, salida a las 8:30, almuerzo libre con punto de reunión confirmado. Regreso al hotel antes de las 6. Los estudiantes bromeaban diciendo que Harald era más puntual que sus propios padres. Él lo escuchaba y no reía, pero tampoco lo negaba. Por las noches, cuando el grupo ya estaba en el hotel, me sentaba con mi mamá y revisábamos lo que Jade me enviaba. La situación en Italia era metódicamente peor de lo que parecía desde afuera. No era un colapso dramático, era una acumulación silenciosa de pequeñas fallas que individualmente parecían explicables. El hotel equivocado había sido un error administrativo. El guía sin inglés era un reemplazo de último momento. Las entradas no incluidas eran, según la empresa, una cláusula en letra pequeña del contrato que nadie había leído porque no había contrato. Cada problema tenía una respuesta. Ninguna respuesta tenía documentación. Mi mamá empezó a llevar un registro. Abría una hoja de cálculo cada noche y anotaba fecha, ciudad, incidente, respuesta de la empresa y evidencia disponible. Le pedía a Had que le reenviara capturas de pantalla. Jade las mandaba sin preguntar por qué. Era eficiente de una manera que me sorprendió. Organizada, rápida, sin drama. Cuando le pedí que consiguiera los recibos de Venmo de al menos 5 compañeros para documentar el monto total pagado, los tuvo en 20 minutos. ¿Por qué haces todo esto? Le pregunté una noche desde Salzburgo. Porque trabajo en el periódico escolar, respondió. Sé reconocer cuando algo va a ser una historia. Sonreí sin querer. El problema real no eran los hoteles ni los guías. El problema real eran los vuelos internos. El itinerario de 7 países en 13 días incluía 4 segmentos aéreos. Roma a Barcelona, Barcelona a París, París a Ámsterdam, Ámsterdam de regreso a casa. Jade había preguntado 2 veces por los números de confirmación de esos vuelos. La empresa respondió que los boletos se enviaban 72 horas antes de cada salida. Era mentira estándar de operadores fantasma. Una forma de ganar tiempo mientras decidían si realmente iban a entregar algo. Cuando mi mamá escuchó eso, cerró la laptop. Escucha, dijo. Si esos boletos no existen, en algún momento van a descubrirlo y cuando lo descubran, van a entrar en pánico. Y el pánico en país extranjero, sin documentación, sin contacto de emergencia real y sin agencia detrás, es exactamente la situación para la que no están preparados. ¿Qué hacemos? Nosotras no hacemos nada todavía. Ellos tienen que hacer algo primero. Me miró. Jade tiene que conseguir que alguien con autoridad en ese grupo empiece a hacer preguntas directas, no por WhatsApp, por escrito. Con fecha, que le exijan a la empresa el número de confirmación de cada vuelo, el nombre de la aerolínea y el número del boleto. Esta semana, no en 72 horas. Savannah nunca va a hacer eso. Savannah no tiene que hacerlo. Hizo una pausa. ¿Hay algún adulto en ese grupo? Pensé. Jade había mencionado que 2 madres habían viajado como acompañantes no oficiales, pagando de su bolsillo para estar cerca de sus hijos. Una de ellas era la mamá de un chico llamado Mateo. Y decía que era abogada. Se lo conté a mi mamá. Esa es la persona que necesitamos. Esa noche le escribí a Jade con instrucciones precisas. No opiniones, no advertencias generales, instrucciones concretas. Que hablara con la mamá de Mateo. Que le mostrara el registro de incidentes. Que le explicara el problema de los vuelos. Que le pidiera que exigiera por escrito con copia para todos los viajeros los números de confirmación de los 4 segmentos aéreos antes del viernes. ¿Y si enoja? Me preguntó Jade. Savannah se van a enojar de todas formas, respondí. La diferencia es si se enoja ahora, con tiempo para resolver o después sin opciones. Jade tardó en responder. Cuando lo hizo, solo escribió, OK. Al día siguiente, Nora y yo cruzamos la frontera hacia Praga en autobús. El paisaje cambió gradualmente. Los Alpes suaves de Austria dando paso a los valles más oscuros de la República Checa. Los carteles en alemán reemplazados por el checo. Incomprensible y hermoso. Harald nos explicó la historia del puente de Carlos mientras lo cruzábamos a pie, con el río de bajo color verde-gris y las estatuas de santos mirando desde los bordes como testigos callados. Priya volvió a llorar. Esta vez nadie se rió, todos la entendían. Esa tarde, mientras el grupo tenía tiempo libre en la plaza de la ciudad vieja, recibí un mensaje de Jade. La mamá de Mateo habló con el grupo. Exigieron los números de confirmación y la empresa dijo que los boletos estaban siendo procesados y que estarían disponibles en 48 horas. La misma respuesta de siempre. Sí. Pero esta vez la mamá de Mateo les respondió por correo con copia a todos los padres del grupo, y les dijo que si no recibían los números antes del jueves a mediodía, presentarían una disputa formal con las tarjetas de crédito y notificarían a la oficina del fiscal general de California. El corazón me dio un pequeño salto. Pagaron con tarjeta de crédito los que podían. Sí, algunos pagaron Venmo, pero varios usaron tarjeta. Eso cambia todo. Escribí. ¿Por qué? Porque Venmo es casi imposible de recuperar. Pero las disputas de tarjeta de crédito tienen protección legal. Si la empresa no puede demostrar que entregó el servicio prometido, el banco revierte el cargo. Jade tardó un momento. ¿Cuánto tiempo toma eso? Semanas, a veces meses, pero es real. Otro silencio. Luego, ¿y los que pagaron por Venmo? No respondí de inmediato. Era la pregunta que no tenía buena respuesta. El dinero en Venmo a una cuenta personal enviado voluntariamente sin contrato a una empresa sin licencia era prácticamente irrecuperable, a menos que hubiera fraude demostrable y un fiscal dispuesto a actuar. Lo que significaba que el dinero de Blake, de Savannah y de varios otros probablemente ya no existía. Escribí. Eso es más complicado, pero primero hay que ver si los vuelos existen. Jade respondió. El jueves es pasado mañana. Lo sé. ¿Qué pasa si no mandan los números? Miré la pantalla. Estaba sentada en los escalones de una iglesia en el centro de Praga, con el reloj astronómico frente a mí,
marcando una hora que no sabía leer y los turistas pasando en todas las direcciones. Nora estaba comprando algo en un puesto cercano. Harold contaba cabezas desde la esquina. Todo en mi tour funcionaba, cada pieza en su lugar, como siempre había sido diseñado para funcionar. Y a 1000 kilómetros al sur, 35 personas estaban esperando boletos de avión que probablemente nunca habían existido. Guardé el teléfono. Había una cosa que todavía no le había dicho a Jade. Una cosa que mi mamá había encontrado esa mañana mientras rastreaba el nombre legal de la empresa en los registros de Delaware, algo que cambiaba el nivel de urgencia de todo lo demás. Esperé hasta la noche para decírselo, porque algunas verdades necesitan el momento correcto, y el momento correcto, lo sabía, estaba a menos de 48 horas. Lo que mi mamá había encontrado era simple y devastador al mismo tiempo. La LLC registrada en Delaware, que operaba como Eurograd Travel Experiences, tenía un director, un hombre llamado Trevor Caswell, de 34 años, con dirección en Nevada. Lo que Caswell no sabía o esperaba que nadie descubriera era que ese mismo nombre aparecía en una demanda civil presentada en el condado de Los Ángeles, 18 meses atrás. Una empresa diferente, un nombre diferente, el mismo esquema, ventas en vivo, precios imposibles, pagos por Venmo, servicios que nunca se entregaban completamente. Aquella demanda había terminado en un acuerdo extrajudicial con 23 afectados. Trevor Caswell no era nuevo en esto, era un profesional. Se lo escribí a Jade esa noche desde el hotel en Praga. Le mandé el número del caso, el condado, el año. Le dije que se lo mostrara a la mamá de Mateo exactamente como yo lo había recibido. Sin interpretarlo, sin exagerar, solo los hechos. Jade respondió 12 minutos después. Ya se lo mandé. Está haciendo llamadas. ¿A quién? A su oficina, creo. Dijo que llamen mañana por la mañana. No dormí bien esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque ya conocía los pasos que venían y sabía que ninguno era rápido ni limpio. Las disputas legales son lentas, los reembolsos toman tiempo, la embajada ayuda, pero no resuelve. Y mientras tanto, 35 personas seguían en Italia con un itinerario de papel y vuelos que quizás no existían. El jueves amaneció gris en Praga. A las 10 de la mañana, mientras Harald guiaba al grupo por el barrio judío, mi teléfono vibró con un mensaje de Jade. La empresa respondió. Los números de vuelo, ¿no? Un correo diciendo que debido a cambios operativos imprevistos, los vuelos internos habían sido reemplazados por transporte terrestre premium. Autobús de lujo, Roma, Barcelona, tren de alta velocidad Barcelona, París, sin costo adicional para los viajeros. Lo leí 2 veces. La mamá de Mateo vio eso. Sí, dijo que eso confirma que los boletos de avión nunca existieron. Tenía razón. Un cambio de avión a autobús presentado como upgrade era la señal clásica de que los fondos no alcanzaban para lo prometido. La empresa estaba improvisando, recortando costos mientras intentaba mantener el viaje en pie el tiempo suficiente para que los plazos de disputa de tarjeta de crédito expiraran. ¿Cuándo vence el plazo de disputa para los que pagaron con tarjeta? Escribió Jade. Depende del banco, pero la mayoría tiene entre 60 y 120 días desde la transacción. Tienen tiempo, pero tienen que actuar ya, no cuando regresen a casa. ¿Qué hacemos con los que pagaron por Venmo? Eso es más difícil. Escribí y luego agregué algo que llevaba días pensando. Jade, ¿cuánto pagó Savannah exactamente? Una pausa larga. Savannah no pagó nada. Me detuve en mitad de la calle. Un turista casi chocó conmigo. Me hice a un lado. ¿Cómo? Los 2 lugares gratis. Uno para ella, uno para Blake. Eso era el trato desde el principio. Ella conseguía 35 inscripciones y viajaba gratis. Por eso nunca le importó verificar nada. Era dinero de otros, no de ella. Me quedé mirando la pantalla. El peso de eso tardó un segundo en asentarse. Savannah no había perdido nada. Había funcionado como promotora, no oficial de una empresa fraudulenta, consiguiendo clientes a cambio de su propio viaje gratuito sin verificar absolutamente nada. Y cuando todo saliera mal, sería Trevor Caswell el responsable legal. Ella simplemente había sido una estudiante emocionada recomendando una oferta. Era perfecto para ella y horrible para todos los demás. ¿Savannah sabe lo de Caswell?, pregunté. No lo creo. ¿Se lo vas a decir? Otra pausa. Debería. Pensé en Savannah girando la pantalla hacia el salón de clases. Su sonrisa suave. Emma, entiendo que tu familia tiene un negocio. Pensé en Blake. Cuando estemos tomando fotos en París, no vengas llorando. Pensé en los itinerarios que habían dejado sobre los escritorios sin leerlos. Y luego pensé en los 33 estudiantes restantes que habían pagado de verdad, que tenían familias que habían ahorrado, que habían confiado en que alguien revisara lo que estaban comprando. Sí, respondí. Díselo, pero díselo delante de la mamá de Mateo, no en privado. Jade tardó un momento. ¿Por qué? Porque si lo sabe y no actúa, eso es una cosa. Pero si lo sabe, en presencia de un adulto con autoridad legal, tiene que tomar una posición. Lo que pasó después me lo contó Jade en 3 mensajes enviados en ráfaga esa tarde. La mamá de Mateo reunió al grupo en el lobby del hotel de Roma después del almuerzo. Leyó en voz alta el número del caso de Los Ángeles, el nombre de Trevor Caswell y la descripción del esquema anterior. Luego explicó que los vuelos no existían, que el transporte alternativo no había sido acordado contractualmente y que cualquier cambio unilateral al servicio prometido constituía incumplimiento, independientemente de si había o no un contrato firmado. Savannah escuchó en silencio. Blake intentó decir que quizás era un malentendido. La mamá de Mateo le preguntó si quería ver el número del caso. Blake no respondió. Savannah, según Jade, se quedó muy quieta durante toda la reunión. No dijo, los estás asustando, ni eres tan negativa. No sonró, no tomó el teléfono, solo escuchó. Y cuando la mamá de Mateo terminó y preguntó si alguien tenía preguntas, Savannah levantó la mano despacio.
¿Qué pasa con el dinero de los que pagaron por Venmo? La mamá de Mateo la miró. Eso depende de si hay evidencia de fraude intencional y si el fiscal del estado decide actuar. No es rápido, no es seguro. Hizo una pausa. Tú pagaste por Venmo. Savannah bajó la mano. No pagué nada. El lobby quedó en silencio. Jada me escribió. Fue el momento más incómodo de mi vida. La mamá de Mateo pasó las siguientes 2 horas en llamadas con el banco, con la embajada americana en Roma, con la oficina del fiscal de California, donde presentó una queja preliminar con el número del caso anterior como referencia. Consiguió que 14 estudiantes con tarjeta de crédito iniciaran disputas formales esa misma tarde desde sus teléfonos. Los otros 19, los que habían pagado por Venmo, tenían un camino más largo. Pero había algo más, algo que mi mamá había activado en silencio desde Praga esa mañana, sin decírmelo hasta que estuvo segura. Cuando le reenvié la información de Caswell, ella no solo la guardó, llamó a un contacto suyo en la Asociación Americana de Agentes de Viajes. Ese contacto tenía vínculos con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, y esa oficina ya tenía el nombre de Trevor Caswell en un archivo abierto desde el caso de Los Ángeles. Un archivo que hasta ese momento había estado inactivo por falta de nuevas denuncias. La queja de la mamá de Mateo no sería la primera, sería la que reabriría el expediente. Esa noche mi mamá me llamó mientras yo estaba en el restaurante con el grupo de Nora. Salí al pasillo para contestar. ¿Cómo están ellos?, pregunté. Asustados pero organizados, dijo. Eso es lo mejor que puede pasar en esta situación. Hizo una pausa. El contacto de la ASTA me confirmó que la queja entró al sistema federal esta tarde. Eso significa que van a actuar. Significa que Caswell va a recibir una notificación oficial. Y cuando alguien como él recibe una notificación oficial con antecedentes, tiene 2 opciones: pelear o negociar. ¿Cuál va a elegir? Mi mamá hizo el sonido de alguien que ha visto este tipo de situación más veces de las que quisiera. Negociar, dijo. ¿Siempre negocian? Volví a la mesa. Nora me miró. Todo bien, casi dije. Harold levantó su copa de agua desde el otro extremo de la mesa, completamente ajeno a todo. Mañana Karlovy anunció. Salida a las 8:30, no lleguen tarde. Nadie llegó tarde. Karlovy Vary era una ciudad de cuento. Fuentes termales en el centro de un valle, edificios color crema y rosa reflejados en el río Teplá, columnas de vapor saliendo de los manantiales como respiración de la tierra. Harold nos llevó a probar el agua directamente de las fuentes, caliente, mineral, con un sabor que la mitad del grupo describió como medicinal y la otra mitad como horrible. Nora dijo que era las 2 cosas al mismo tiempo. Priya tomó 3 vasos seguidos y dijo que la hacía sentir inmortal. Yo tomé uno y guardé el teléfono en el bolsillo. Era el 7º día del viaje. Faltaban 3 para regresar a casa. No había recibido mensajes de Jade desde la noche anterior. Eso podía significar muchas cosas. Que todo estaba resuelto, que todo estaba peor, que Savannah le había pedido que dejara de hablar conmigo, que simplemente estaban durmiendo. Decidí no revisar hasta el mediodía. Duré hasta las 10:40. Kate había mandado un mensaje a las 9 de la mañana mientras nosotros cruzábamos la frontera en autobús. Caswell respondió. Lo leí parado frente a una fuente termal con el vapor mojándome la cara. ¿Qué dijo? Mandó un correo a la mamá de Mateo. Dice que está dispuesto a resolver el malentendido de forma amistosa. Ofrece reembolso parcial del 40% para todos los participantes y continuar el viaje con ajustes. Ajustes. El autobús en lugar de avión sigue en pie y dice que el hotel de París es diferente al prometido, pero equivalente en calidad. Respiré despacio. Un reembolso del 40% era exactamente lo que alguien ofrece cuando cree que el otro lado no tiene suficiente presión para exigir más. Era una oferta de alguien calculando hasta dónde podía salirse con la suya. La mamá de Mateo lo aceptó. No respondió que la oferta era inaceptable y que si antes de las 5 p.m. hora de Roma no recibían una propuesta de reembolso total para los afectados, el expediente federal avanzaría con las nuevas denuncias adjuntas. El corazón me dio un golpe limpio. ¿Tiene autoridad para decir eso? No lo sé, pero lo dijo de todas formas. Sonreí. Bien. Lo que siguió fue, según Jad, la tarde más larga del viaje. El grupo se dividió sin decirlo en voz alta. Los que habían pagado con tarjeta de crédito estaban relativamente tranquilos. Sus disputas ya estaban en proceso. El dinero eventualmente regresaría. Los que habían pagado por Venmo esperaban sentados en el lobby del hotel mirando sus teléfonos, haciendo los cálculos que uno hace cuando empieza a aceptar que algo está perdido. Savannah pasó esa tarde sola en su habitación. Blake intentó hablar con la mamá de Mateo y le preguntó si había forma de acelerar el proceso para los que habían pagado por Venmo. Ella le explicó pacientemente que sin un contrato, sin una empresa licenciada y sin un pago rastreable a una cuenta comercial, el único camino era la queja al fiscal y esperar que la investigación resultara en algún tipo de restitución que podía tomar meses, que no estaba garantizada. Blake no dijo nada más. A las 4:47 de la tarde, 13 minutos antes del plazo, Trevor Caswell mandó un segundo correo. Jade me lo reenvió palabra por palabra. Ofrecía reembolso completo para todos los participantes que hubieran pagado con tarjeta de crédito. En total, 14 personas. Para los 19 que habían pagado por Venmo, ofrecía el 70% a través de transferencia bancaria, en un plazo de 30 días, con el 30% restante en 60 días adicionales. Incluía una cláusula de confidencialidad. La mamá de Mateo rechazó la cláusula de confidencialidad. Caswell, después de 20 minutos, la eliminó del acuerdo. Jade me escribió. Firmaron. Me senté en los escalones del hotel en Karlovy Vary. El sol estaba bajando detrás del valle y la luz era de ese color específico del atardecer europeo que parece sacado de una pintura y que ninguna foto logra capturar del todo. Está bien, escribí. Creo que sí.
La mamá de Mateo dice que el 30% restante es el que más riesgo tiene de no llegar, pero dice que el acuerdo escrito ya es evidencia para cualquier acción futura se cumple. Y Savannah, una pausa. Salió de su cuarto cuando firmaron. Escuchó todo. No habló durante un rato. Luego fue donde la mamá de Mateo y le agradeció. Le agradeció. Sí. Y después me preguntó si podía escribirte. Me quedé mirando la pantalla. No respondí de inmediato. Nora apareció en la puerta del hotel con 2 tazas de algo caliente y me extendió una sin preguntar, igual que siempre. Me senté a su lado en los escalones. ¿Malas noticias? Preguntó. No dije. Creo que no. Escribí a Jad que me escriba si quiere. El mensaje de Savannah llegó esa noche desde Roma mientras yo estaba en la habitación del hotel en Praga, preparando la maleta para la siguiente etapa. No empezaba con una disculpa, empezaba con una pregunta. ¿Cómo supiste? Lo pensé un momento. Luego respondí honestamente. No supe. Vi las señales y las reconocí porque llevo años aprendiéndolas. ¿Por qué no te rendiste cuando te ignoramos? Porque saber algo y callarlo no es neutralidad, es una elección. Silencio largo. Luego perdí a Blake. No entendí al principio. Luego sí. Savannah había organizado todo esto en parte para pasar tiempo con él en Europa. El viaje gratis, los 2 lugares, las fotos en Instagram. Y cuando todo colapsó, cuando Blake entendió que había invertido su dinero, porque él sí había pagado en parte, aunque menos en algo que Savannah había promovido sin verificar, algo entre ellos se había roto. No supe qué responder, así que no respondí nada sobre eso. Escribí. Espero que termines el viaje bien. ¿Quedan días? Ella respondió. Sí, quedan días. Eso fue todo. El último día de nuestro tour cruzamos hacia Suiza. Harald nos llevó a un mirador sobre los Alpes, donde el mundo se abría en todas las direcciones, como si alguien hubiera desplegado un mapa imposible. Los picos nevados, el verde oscuro de los valles, el cielo tan azul que dolía. Prilla no lloró esta vez, se quedó en silencio, que era algo más grande. Nora se paró a mi lado. ¿Valió la pena? Preguntó. Sabía que no estaba preguntando por el viaje. No lo sé todavía, dije. Pregúntame cuando estemos en casa. Pero mientras lo decía, sabía la respuesta. Mis padres habían construido Pacific Bridge Travel sobre una premisa que yo había escuchado tan seguido que casi dejó de tener peso. Un viaje sale bien cuando nadie tiene que pensar en nosotros. Eso significaba que el seguro estaba en orden antes de que alguien lo necesitara, que los hoteles respondían el teléfono, que los vuelos existían, que si algo fallaba había un protocolo, y si el protocolo fallaba, había una persona real al otro lado de la línea. Era trabajo invisible. El tipo de trabajo que solo se nota cuando falta. Savannah había encontrado una oferta que parecía eliminar ese trabajo. Y Trevor Caswell existía porque hay personas dispuestas a vender la ilusión de que ese trabajo no cuesta nada, de que los sistemas se sostienen solos, de que confiar en alguien sin verificar nada es optimismo y no ingenuidad. Yo había crecido sabiendo que eso era falso, y durante semanas en salones de clase, en chats grupales y en llamadas colgadas había intentado decirlo. Nadie me escuchó. No porque no pudieran entenderlo, sino porque el precio de entenderlo era admitir que querían creer en algo demasiado bueno para ser cierto. Eso también era algo que había aprendido en esa oficina. Las trampas más efectivas no se sostienen en la mentira, se sostienen en el deseo del otro de no hacer preguntas. El vuelo de regreso a Seattle fue tranquilo. Harald contó cabezas por última vez en el aeropuerto de Zurich. Todos estaban, todos los pasaportes, todas las maletas, todos los formularios de salud y los seguros intactos en sus carpetas. Mi papá nos esperaba en el área de llegadas con un letrero pequeño que decía Pacific Bridge Travel y una expresión de alguien que había hecho esto cientos de veces y todavía prefería estar ahí que en cualquier otro lugar. Cuando pasé por la puerta y lo vi, algo se soltó en el pecho. No era alivio exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento de que las cosas habían salido bien, porque alguien en algún punto había hecho el trabajo que nadie ve. Le di el abrazo más largo que le había dado en años. ¿Cómo estuvo? Preguntó. Bien, dije. Salió bien, y era la verdad en más de un sentido. 3 semanas después, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor publicó una notificación formal de investigación contra Trevor Caswell y Eurograd Travel Experiences. La mamá de Mateo lo compartió en el grupo de padres. Jade lo publicó en el periódico escolar con todos los detalles del caso. Fue el artículo más leído del año. Savannah lo reposteó en sus historias de Instagram sin comentario. Yo lo guardé sin publicar nada, porque algunas victorias no necesitan audiencia. Solo necesitan haber ocurrido. Aquí en Michi Reddit tenemos más historias. Si te gustan estas historias, coméntalo y te daré un corazoncito.